¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Me alegro mucho de que estén una semana más ahí delante del televisor, pendientes de lo que hoy vamos a plantear en esta mesa. Vean, los que son de mi edad o de generaciones parecidas seguramente estamos acostumbrados a escuchar justificaciones de todo tipo de las personas que acosan a los demás, de los que a los niños les consienten que les hagan bullying a otros niños en el colegio, porque es muy flojo o porque es muy rebelde. O también hemos escuchado en círculos de jóvenes cómo se justifica el acoso a determinadas chicas, porque lleva la falda muy corta, o porque es muy provocativa, o porque ha llegado provocando. O también hemos escuchado en ocasiones cómo se justifica que un hombre mantenga a raya a una mujer. Esto ahora nos escandaliza, pero es verdad que años atrás, décadas atrás, era algo bastante habitual. Pero no se ha erradicado, ya hay todavía hombres, personas que justifican la violencia, el acoso, el arrinconamiento a las mujeres. Hoy me he puesto, casi siempre lo llevo, pero hoy me he puesto mi traje más femenino, para venir aquí a reivindicar como hombre, y como estoy seguro que muchos hombres que nos ven cada día, reivindicar que de una vez por todas se termine esas excusas, sobre todo, se termine la violencia contra las mujeres, porque aquí el problema lo tienen precisamente quienes acosan y quienes maltratan. Se terminaron las excusas y vamos a señalar a quienes cometen estos actos. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Saps? Este matí li he tocat el cul a la nova del curro. A veure si així alegra la cara. O contes como contes, és assetjament sexual. Tio, la que em vaig tirar ahir anava tan pet que no podia ni parlar. O contes como contes, és agressió sexual. Anem a veure. Si pague, puc fer el que vulga amb elles, no? O contes como contes, és explotació sexual. Ixa se ho anava buscant. Tal com va vindre a la festa, què esperava que férem? O contes como contes, és violació. És violència sexual. 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. O contes como contes, és violència sexual. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Se terminaron las excusas, lo cuentes como lo cuentes, es agresión, es violencia sexual, es acoso, es maltrato. Lo cuentes como lo cuentes, porque a veces en determinados círculos podía producir cierta gracia en algún momento, pero se ha terminado, hay que marcar, y para eso hoy nos hemos planteado esta mesa para hablar del 25 de noviembre, de algo que tenemos que hablar todos los días, y es la violencia contra las mujeres, la violencia sobre las mujeres. Eso están viendo en esta mesa de hoy, está Esmeralda Lamas, que es doctora en psicología. ¿Qué tal, Esmeralda? Hola, Andrés, muchas gracias, fantástico estar aquí con vosotros. Me alegro mucho de verte. Presidenta de la asociación A las Vivas, que creo que tenéis un proyecto muy interesante. Muy interesante, sí. Estamos, hemos hecho como una especie de cambio respecto a la asociación. Estamos haciendo mucha formación online, precisamente por todo el tema del COVID, para todas las personas que lo necesiten, y hemos formado un equipo con abogados, como digo yo, muy competentes, ¿no? Con Emilio del Cerro, Carlos Velasco, y tengo dos psicólogos que son fantásticos con todo esto. Es que estamos haciendo un trabajo muy específico para poder defender a todas aquellas personas que están bajo violencia de familia, doméstica, de género. Yo lo comento porque sé que va a salir la página en la página web, se va a renovar dentro de un mes para que puedan todo el mundo tener ya acceso a ello. Es que yo creo que hay que saberlo. Entonces, trabajo con Ana Pilar, perdón, sí, Ana Pilar me va a matar, Ana Pilar Arroyo Navalón, que es una psicóloga además de mi quinta, y con Juan Andrés Samaniego. Los dos son del CSI de Alicante y estamos todos juntos haciendo el proyecto nuevo. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos con todas aquellas personas que están bajo violencia doméstica o de género. E investigamos, a ver qué está pasando. La psicología es importantísima en este asunto, porque es verdad que hay que reconducir las situaciones. Sí. Yo hoy he empezado diciendo que hay que señalar a quienes acosan, hay que dejar ya de arrinconar a las acosadas y hay que empezar a arrinconar a los acosadores. Cada vez se hace más, pero después también hay que tratarnos.
Después hay que cogerlos y hay que tratarlos y hacerles entender que eso no funciona. Yo de todas maneras hay una cosa que siempre diré, y es que todo tenemos que empezar antes de todo eso. Y eso va a ser lo difícil. Desde luego, la educación. A este otro lado de la mesa está Rosalía Mayor, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. También desde el periodismo se puede hacer mucho por abordar esta situación y por atajar esta problemática. ¿Qué tal, Rosalía? Bienvenida. Gracias, Andrés. Un placer estar contigo de nuevo. Tenemos que dar visibilidad, los periodistas, a este problema de la violencia machista sobre las mujeres, como la queramos llamar, y denunciarlo. Por supuesto que sí, porque además es que tenemos que tener en cuenta que la macroencuesta que ha salido en septiembre sobre la violencia de género asegura que 1 de cada 2 mujeres ha pasado algún episodio de violencia en su vida y 1 de cada 5 en este último año. O sea que hoy estamos celebrando un día que desgraciadamente es un fracaso, porque no se ha acabado con esta lacra por mucho que lo estemos denunciando. Obviamente tenemos mucho que mejorar para que esto no siga ocurriendo y, por supuesto, desde los medios de comunicación tenemos que tratar este tema con contundencia y hacer que todos veamos que esto tiene que ser tolerancia cero hacia este problema. Y llamar a las cosas por su nombre siempre, ¿no? Ahí hemos escuchado el spot de la Consellería de Igualdad que viene a denunciar precisamente eso, las excusas. Viene a denunciar que es que si ella venía muy provocativa, que si es que se lo ha buscado, que si es que estas cosas, ¿no? Todo eso hay que cambiar. Es como decía un poco Esmeralda, que es que eso viene de mucho antes, o sea, que es que esto es un fracaso social y educativo fundamentalmente, porque se repiten patrones que hemos visto en casa o hemos visto patrones en los que se justifican ese tipo de cosas y eso ha hecho que esta lacra no vaya a menos, sino a más. Porque en la pandemia ha habido muchísimos más casos de acoso sexual y acoso machista o de género en este tiempo. Con lo cual, algo estamos haciendo mal y tenemos muchísimo que mejorar en este asunto. Decimos siempre, y lo decías tú ahora hace un momento, la educación, Esmeralda. Pero es que lo llevamos diciendo también mucho tiempo. Y vemos cómo hay brotes a veces entre los jóvenes también. Yo puedo decirlo, Claro, es que luego me pueden decir, Esmeralda es políticamente incorrecto, pero lo tengo que decir. Aquí hay que ser políticamente incorrectos. Efectivamente, es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que estamos fallando mucho porque yo creo que hay un punto, y lo hemos hablado otras veces, que se está olvidando. Y lo digo, ¿eh? Y yo creo que la parte biológica la están dejando fuera de campo. Yo creo que hay una parte biológica que hay que estudiar y hay que saber qué es lo que ocurre de verdad respecto, ya no al tema de la violencia, sino a los componentes biológicos como hombres, mujeres y todo eso lo que conlleva. El comportamiento el humano, el comportamiento humano. Dentro de un hombre, dentro de una mujer. Efectivamente. Y yo creo que hay una parte biológica que está ahí. Entonces, ¿qué ocurre si no trabajamos esa parte? Pues a lo mejor esa parte implica, porque, mira, venía yo con mi hijo hablando del poder, ¿no? El poder existe hasta en los animales. Las feromonas que exhalan los animales cuando de repente ganan la batalla y se ponen rectos, no sé qué. Todo. Como olvidamos eso, solo estamos trabajando un poco la parte social y psicológica. Y yo creo que la parte biológica hay que empezar a prestarle mucha atención, porque a lo mejor nos falta empezar a ver ¿qué ocurre con eso para que no estemos teniendo éxito en lo que deberíamos tener? Entonces, si algo no funciona, porque algo está fallando muy seriamente. A veces nos empeñamos o nos obcecamos con lo de la igualdad, y es verdad que la igualdad tiene que existir, pero tenemos que observar la igualdad desde la igualdad de oportunidades, la igualdad de que todos tengamos la oportunidad o las herramientas para poder llegar al mismo lugar, pero después, hay que decirlo, Esmeralda, no somos iguales. Claro que no. Tampoco sois iguales todas las mujeres, ni somos iguales todos los hombres, pero los hombres y las mujeres somos distintos, muy distintos. Tenemos que encontrar la igualdad con nuestras diferencias. De hecho, cuando hacen los estudios de violencia psicológica y violencia, os lo voy a decir en España, que hay una problemática que yo la veo muy bien, es que tú quieres estudiar la violencia psicológica en la violencia doméstica y no hay estudios, o muy pocos, o si existen, sobre violencia psicológica real para los dos sexos. Solo encuentras violencia psicológica y de repente aparece violencia de género. Hay algo que está fallando. O sea, nos estamos olvidando de una parte importante del problema que hay que trabajar desde que son niños y nacen. Desde luego. Y también esas diferencias hay que trabajarlas desde pequeños, porque hay muchos estigmas. Ahora se acercan las Navidades y otra vez volvemos a ver cómo se estigmatizan a las niñas y a los niños. Bueno, a veces
pues vosotras elegís unas cosas y nosotros otras, por propia naturaleza, o unas niñas eligen unas cosas y otras no, pero es verdad que hay que ponerlo todo encima de la mesa. Obviamente que sí, lo que pasa que como decía Esmeralda, cada uno tiende a lo que a lo mejor genéticamente o biológicamente le gusta, y entonces, bueno, eso hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Y eso tiene que ser una realidad. El problema es la imposición, que yo creo que ahí es donde vienen los problemas, y sobre todo es que el aprendizaje que tenemos cuando somos pequeños nos influye mucho en el comportamiento que vamos a tener a lo largo de la vida, con lo cual yo creo que el tema de la educación, las vivencias que se tienen de pequeño, el comportamiento que ves a tu alrededor, de tus padres, de cómo trata tu padre a tu madre o tu madre a tu padre, o sea que la violencia puede venir de un lado y del otro, y eso se va interiorizando, yo creo, y eso al final sale. Hoy vamos a hablar del amor romántico, de la seducción, un poco de todas estas cosas que también intervienen en esto, pero vamos a empezar escuchando a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, que se ha puesto en marcha en la capital una campaña en autobuses, en taxis y en los lugares visibles, en comercios también, para denunciar una vez más este asunto. Escuchamos a María Conejero. Hemos hecho una agenda muy amplia de charlas, exposiciones, un concierto para el cierre de la conmemoración. El objetivo es sensibilizar a toda la sociedad de este problema tan grave como es esta lacra, y que estamos todos envueltos. Es un problema que nos repercute a todos. No nos marcamos un objetivo concreto, abarcamos toda la sociedad, porque, como sabes, la violencia en todas sus manifestaciones nos afecta a todos, tanto a niños, jóvenes, como a mayores y a todo tipo de sociedad. Entonces, el objetivo somos Somos todos, quería decir. Que de acuerdo todos y todas. Que de acuerdo estoy con ella, ¿eh? Sí, todos y todas. porque es verdad que a veces decimos, no, son las personas mayores, o son los de determinada etnia, o son los de determinado escalafón social. Todos y todas, en todos los estratos. Es que, mira, lo estábamos hablando antes, que decíamos que por una serie de razones estoy estudiando ahora mismo el tema de la violencia en la familia. Y en los estudios internacionales que se han encontrado, que me ha llamado tanto la atención, es que me ha resultado impactante, en los estudios se han encontrado que cuando hay violencia dentro del hogar, hay paridad entre la violencia hacia el hombre y la violencia hacia la mujer. El gran problema que ocurre, y paridad, o sea, a lo mejor es un 47% contra un 51%, pero la violencia existe. El gran problema es que cuando la violencia es física, el hombre lesiona más gravemente a la mujer en un 70% aproximadamente. La mujer hace mucho daño porque los lesiona gravemente. Cuando la mujer lesiona muy gravemente. Pero en la mujer en general, cuando pega, no puede pegar tanto. Además, no es porque se defienda ella, muchas veces no es porque se defienda, es porque ella es tan agresiva con él, como él. Es muy llamativo porque me ha llamado tanto la atención encontrar todos estos datos. Entonces, en todos estos estudios internacionales te decían que ahí tenemos un problema en España. Que en España hay un sesgo y no se estudia nada de esto. Hay un sesgo solo hacia la violencia de género, porque efectivamente yo quiero buscar cosas que no sean de violencia de género y solo me encuentro violencia de género. Entonces yo creo que ahí es donde estamos fallando, porque en el fondo deberíamos trabajar, como ha dicho ella, la violencia es sobre todos. ¿Cómo trabajamos? La educación es esencial desde pequeñitos, porque nosotros tenemos una carga genética que traemos, de personalidad, es que tenemos nuestra ontogenia. Entonces, realmente, ¿cómo trabajamos eso? Pues ahí es donde hay que invertir mucho dinero para enseñar a los niños a hablar, para que los padres estén muy formados, cómo dirigirse a los niños, cómo hacer una comunicación. Y si tú tienes mucha energía, pues hay que saber darle salidas a las energías y que hayan medios para muchos chicos y chicas que necesitan más actividad de la habitual, y conseguir objetivos, tener motivación de logro. Es que es muy difícil. Es mucho dinero invertido para todo esto. Diversas manifestaciones de la violencia, es verdad, hacia ambos lados, ¿cierto? Hoy se conmemora, principalmente la más visible, la más visible es la de la mujer. Violencia sobre la mujer, sí. que también pensamos todos
también que hay muchísimas mujeres que han sufrido, que sufren y que continúan sufriendo esto, pero es verdad que no hay que perder de vista tampoco esa otra. No en vano, los dos grandes juicios que se han dado en la Audiencia Provincial ha sido a la viuda negra que mató a su marido y la viuda negra de Patraix, esta que también, es decir, que también son temas que hay que tener en cuenta. Pero hoy centramos esta atención en la violencia sobre las mujeres. Y decía la concejala que en todas las capas sociales. Sí, en todas las capas sociales y sobre todo en todas las edades. A mí me resulta curioso, hablando con amigas de mi edad, que nosotras pues hemos tenido una vida en la que teníamos muy claro cuál tenía que ser nuestro papel y cuáles eran nuestros límites que podíamos aceptar o no. Y yo creo que en una parte de la juventud, ahora mismo, hay un retroceso sobre los límites que tú puedes considerar que son ya manipulación, acoso, control o lo que sea. O sea, que chicas de 15, 16, 17 años que permitan que sea su pareja, que le controle el teléfono, que vea a quién puede llamar y a quién no, y qué puede hacer y luego que no. Y ellas no lo consideran acoso, lo consideran como que es que esa persona, su pareja está muy pendiente de ella y están hasta orgullosas de que esa persona, ese chico o chica tenga ese control sobre ella. Claro, la generación nuestra lo vemos como sorprendida el hecho que ocurra esto. A eso no ayudan determinados programas de televisión, determinados comportamientos de líderes de opinión, ¿no? Que a veces dejan mucho que desear en este asunto. Y sobre eso vamos a hablar ahora porque la directora de la UNED en Denia, Raquel Martí, habla muy bien sobre los prototipos del amor romántico. El mito del amor romántico, además, le van a dar dos personas expertas, pedagogas y un deportista de élite, pero además ingeniero, que además se ha decantado por especializarse en igualdad. Y la verdad es que en estos talleres o en estas jornadas nuestra intención, sobre todo, es identificar cuáles son los mitos del amor romántico y cuáles se han interiorizado por parte de las personas para poder desmontarlos. Como todos ustedes sabrán, pues el típico, la búsqueda de la media naranja, ¿no? Vamos a desmontar esos estereotipos, el amor verdadero predestinado, el mito del amor que todo lo puede, no sé si lo habrán oído en muchas ocasiones, el mito del amor como posesión y exclusividad, ¿no? Eso de los típicos celos, o el mito de la entrada total, sin ti no soy nada. Además, incluso hay canciones muy famosas que conocerán. Pues al final lo que tratamos en esta jornada es de deconstruir, ¿no? Estos roles sexistas en las relaciones, sobre todo en estas relaciones tóxicas, porque al final son relaciones tóxicas. Sin perder de vista el romanticismo, que es verdad que también creo que tenemos que conservarlo. Hay que mantenerlo. Sin perder de vista un poco eso, pero es verdad que muchas veces se confunde el romanticismo con estas cosas, ¿no? Sí. Aquello de la maté porque era mía, o voy a hacer que vuelva conmigo como sea, es decir, estas cosas, ¿no? Mira, yo tengo que decirte una cosa, ahora en estas vacaciones me he leído por primera vez en mi vida una novela romántico-erótica de una gran escritora, que es una bestseller en Estados Unidos, que yo nunca las había leído, pero es que cuando lo he leído he entendido por qué es un bestseller. Es que trabaja todos estos mitos. Y lo hacen de tal manera que, claro, con razón lo leen tantas mujeres y ha vendido millones de libros. Y tú dices, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué es? No lo sé, a lo mejor es que te produce emoción, es que no lo sé. Por eso te digo, cuando se hablan de estas cosas dices, ¿qué ocurre? Pero los estandariza y los da por buenos, quiero decir. Pues claro que los estandariza. Y yo estaba tan impresionada leyendo la novela y yo digo, qué bien escrita está, qué bien está todo, qué final feliz tiene tan bonito. Claro, el final feliz que tiene tan bonito, la emoción del sexo, del erotismo, del hombre que te protege, de la mujer. La supremacía, de la sumisión, decía, estas cosas. Y yo estaba tan impactada de lo bien escrito que estaba, de lo emocionante que era la aventura, de todo, y yo decía, algo
hay en el ser humano que tiene una búsqueda a lo mejor de emociones de esas características. Tú eres psicóloga, debes saber un poco que algo de esto nos pasa. Y algo está pasando, porque estamos ahora, yo creo que estamos en la recesión de la curva. Alguna vez lo hemos tenido que hemos llegado a la parte más alta de la curva. Yo creo que con todo lo que queremos hacer en contra de la violencia de género, como yo creo que han pasado muchas cosas que al final ha llegado a un extremo, en el extremo ocurre que la regresión a la media existe y la gente regresa a la media. Entonces, lo que yo creo que es que hay que variar la media. Entonces, ¿cómo variamos la media? Al final lo de siempre es solo educativo desde el principio. Si no trabajamos desde ahí, yo te digo que esto le veo difícil cambio. Educativo y psicológico, es decir, psicológico, entenderlo. Porque decíamos, es verdad, yo me resisto a perder esa parte romántica de la relación entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres o entre dos mujeres. Sí, pero hay una frase que yo creo que tenemos que tener en cuenta, y es que el amor no lo puede todo. No lo puede todo, es que dice, el amor lo puede todo. Pues mira, no, el amor no lo puede todo, porque no puede cargar con el maltrato, las humillaciones, el desprecio que hay en muchísimas ocasiones en el ámbito de las parejas. El sometimiento, ¿no? En el momento en el que una persona ya se ve sometida a la voluntad de la otra, ahí ya hay un problema. Claro, y es que parece que el amor tiene que tapar todo eso. Pues no, o sea, que el amor tiene que ir de la mano de una comprensión, un cariño, una reciprocidad, una comunicación, pero no puede basarse en que todo lo puede. Eso no es así, no podemos aceptar eso como una premisa que cubra todas las cosas malas que puede conllevar el hecho del amor, con los celos, que es lo que comentabas antes. O sea, es que, fíjate, es que no me deja hacer nada porque es tan celoso, me quiere tanto y por eso es muy celoso. No, perdona. Y después me trae un ramo de flores o después me trae unos bombones, como el que le da un premio a su mascota, pero ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué siente esa persona, esa chica que dice eso? Que eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Para que ella acepte eso es porque ella está pensando lo mismo. Ella está diciendo, como él se vaya con otra, voy a vigilar, porque esas son las conductas de hipervigilancia que hay y de acoso que hay. El femenino es muy distinto, ¿eh? El femenino es bestial, o sea, es algo tan llamativo porque han aprendido a manejar muy bien el tema de las redes sociales y de los perfiles en móviles, ¿no? Entonces, yo digo, si es que tú piensas lo mismo, dice, sí, porque él no puede moverse, él no puede... Yo digo, uy, perdón, yo digo, ¿qué estamos haciendo mal? Vamos a ver. Hay que abrir el espectro y analizar ambas partes. Claro, es que ¿sabes qué está pasando? Vamos a ver, si en la casa, pobrecitos míos, vamos a ver, si los padres trabajan como locos fuera de la casa, tienen un tiempo súper ocupado, están los móviles, que es instantáneo todo, no tienen ni habilidades para enfrentarse a la frustración desde que son pequeñitos, porque lo tienen todo al alcance. Y no estoy hablando, cuidado que estoy hablando de la parte nuestra occidentalizada, porque yo creo que en otros países la cosa es otro mundo, sí, ¿no? mejor hablamos de lo que conocemos. Nuestro círculo. Sí. Pero yo creo que tenemos un problema. El problema es cómo se están educando estos chicos, si realmente, ¿a qué se le está dando valor, Andrés? ¿A qué se le está dando? A que las personas trabajemos en la calle y traigamos dinero a la casa. No se está revalorizando el papel de las personas cuidadoras, no se está revalorizando. Lo están denigrando. Si tú te dedicas al cuidado de los hijos para dar valores, ¿qué ocurre? Eres un mantenido o una mantenida. ¿Cómo que un mantenido o mantenida? Ese es uno de los grandes problemas, porque ya estamos quitándole el poder a las personas que educan y estamos denigrando nosotros mismos como sociedad a las personas que hacen el gran papel de la educación desde pequeñitos. Y eso en la franja de la que hablamos, tan difícil, se mezcla también con la difícil etapa de la adolescencia, en la que todo son contradicciones, ¿no? Está claro que ahora mismo la falta de valores claros y la mezcla entre lo que aprendemos en casa o vemos en casa, lo que vemos en las redes sociales, lo que hacen otros grupos de gente, los jóvenes tienen una mezcla de sentimientos y de ideas que yo creo que están un poco fuera de la realidad, en el sentido de saber lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede permitir y lo que no, lo que es acoso y lo que no, lo que es manipulación y lo que no lo es. Y en ese tema yo creo que la juventud está con un problema grave de valores y de
fortaleza para afrontar esta. Hablamos de la juventud, pero lo extrapolamos también, en todo momento decimos también, y las personas adultas y personas de todas las edades que son protagonistas de estos lamentables episodios de violencia contra las mujeres, que es la que hoy hablamos, pero abrimos un poco el espectro, como decía Esmeralda, también a esa otra violencia en sentido contrario, también de mujeres hacia los hombres. En el Campello también presentaron su campaña, que este año han incidido un poco más en las redes sociales, en la digitalización, en los móviles y en esta forma de comunicación. Desde los orígenes de la humanidad hemos contado siempre con otra pandemia, la de la violencia que se ejerce sobre la mujer por solo el hecho de serlo. Una epidemia que, a diferencia de la generada por la COVID-19, solo afecta a las mujeres. Da igual su clase social, su educación, su país. Esta pandemia también está ahí y se mantiene en el tiempo. Si bien es cierto que gracias al marco jurídico nacional e internacional, a la asistencia integral que se ofrece a las víctimas desde las concejalías de bienestar social, a la seguridad que ofrecen los cuerpos policiales, a los centros de salud, a los juzgados de violencia y a las campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía, esta pandemia cada vez, poco a poco, lentamente, se va reduciendo. Creo y lucho con cada pequeño gesto cotidiano por la igualdad real entre mujeres y hombres, por creer también que la violencia de género es una lacra injusta en cualquiera de sus formas. Porque la violencia de género encuentra sus raíces más profundas en el patriarcado de las sociedades, un patriarcado que, aferrado a perder los beneficios de su supremacía sobre la mujer, ha hecho que prevalecieran estructuras de subordinación y discriminación. Pero hoy todo es distinto. Hoy nos congratulamos de avanzar en el terreno de la igualdad real y efectiva. Con trabajo y con ahínco estamos logrando cambiar la historia. Julio ha hecho un poco lo que yo al principio, ponerse ese traje y decir, vamos a ponernos nosotros también a reivindicar esta parte del problema, porque además con la pandemia se ha acentuado este asunto. Mucho. La convivencia. Es que es muy difícil. Es lo que tiene. Y no todo el mundo tiene 200 o 300 metros de casa, ¿sabes? El hacinamiento produce mucha violencia. Además, ha tenido que ser horroroso. O sea, si tú vives con un maltratador y al menos antes de la pandemia, pues se iba a las 8 de la mañana y volvía a lo mejor a las 8 de la tarde, pon caso. Y ahora convivir con esa persona 24 horas al día, el estrés que te tiene que producir esa persona permanentemente pendiente de ti, de lo que haces, de lo que no haces, o sea, han tenido que haber situaciones de verdad horrorosas en el caso de vivir con un maltratador o a lo mejor y no poder salir de casa. Que antes no habían esos indicios tan pronunciados de maltrato o de control y a consecuencia del confinamiento se han acentuado más. Hombre, sin duda, porque es que tanta hora juntos, como decía Esmeralda, en espacios que muchas veces no son grandes, la tensión que provoca el estar encerrado, el no poder salir, el tener limitadas ciertas libertades, sin duda eso ha debido de ser un acicate para que los maltratadores siguieran con sus acciones. Sí, y si lo pones encima con las pérdidas económicas que ha sentido la gente en las familias, que eso ha sido, madre mía, terrible, la ansiedad que han tenido que producir. Por ejemplo, en la pandemia, en un estudio que ha hecho la Asociación de Periodistas, comentaba que más de la mitad de las mujeres periodistas han visto un aumento de las desigualdades durante la pandemia. Y es que ya no solamente es el maltrato físico o psíquico, sino también profesional y económico. Y es que en ese caso parece que se aprovechan de estas circunstancias del tema de la pandemia, el COVID y tal, para rebajar más la situación de la mujer en el mundo laboral. Y eso también es una denuncia que creo que tenemos que hacer en este día. Que este día la verdad que
poca celebración. Tener que celebrar este día es una pena, o sea, no teníamos que estar aquí celebrando. Dar visibilidad. Este día. En la conmemoración de este tipo de días lo que hacen es dar visibilidad y decirnos a todos que tenemos que continuar reivindicando en el día a día y denunciando estos asuntos. Hemos escuchado una pequeña intervención, pero es verdad que después han incidido en el Campello, en esta campaña, a través de los móviles y las redes sociales, que lo hemos comentado aquí también. Porque es un problema creciente, es una manera de comunicación instantánea en la que se puede advertir en cualquier momento por conversaciones de WhatsApp o cualquier otra red social. Ya, pero es que Instagram, que está tan de moda, nuestros jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes, no son conscientes del peligro real. Pero es que además no pueden, neurológicamente no pueden, es que su cerebro todavía no está procesando no pueden hasta que tienen, creo que unos 19, 20 años. En ese periodo ellos el tema del peligro no lo procesan como nosotros. Es un tema neurológico de desarrollo, que ahí no tiene ni que ver ni el entrenamiento. Fíjate tú que para cambiar, por ejemplo, un razonamiento de esas características, ¿os imagináis la cantidad de energía que hay que gastar para que un muchachito tú lo vayas trabajando, para que cuando llega a los 16 años, que es donde empiezan todas las metacogniciones y todas esas hormonas a florecer, y te dice, el peligro no existe, eso te lo inventas tú, mamá? Es que eres de las de antes, pero el peligro existe y ellos no lo ven, no, pueden verlo. Por eso el que sobrevive, sobrevive. Es que es así, o sea, la naturaleza es muy naturaleza, y la naturaleza en algún momento pues hacía sus cribados. Entonces, para nosotros poder hacer que nuestros jóvenes digan, oye, que no te saques una foto con los pechos al aire y se la mandes a tu novio. Y dice, no, es que él me quiere. Fíjate, en los estudios que se ha hecho se ha encontrado diferencia entre hombres, entre chicos y chicas. Las chicas mandan las fotos o los sexting y todo eso porque es que así las van a querer más. Y los chicos dicen, ay no, es que yo encantado, no la voy a querer más, es porque a mí me gusta. Y cuando lo haces en las clases y en la formación y les preguntan, los resultados salen igual. Salen igual. Los porcentajes son lo mismo y tú dices, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos fallando? Porque luego empiezan los acosos, empiezan todo eso. Yo no sé, pero hay algo que hacer y no sé muy bien qué hay que hacer, porque la formación no es lo único. A veces también un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? Aquello de apaciguar a aquel que destaca o hacer, no sé, estas cosas, ¿no? Es que el poder es el poder. Vamos a ver, el sistema de poder es lo que se debería estudiar, porque ¿cómo funciona el poder? Si entendemos cómo funciona el poder, porque a fin de cuentas un maltrato de violencia de género es un sistema de poder, es un sistema de poder sobre otro mal hecho, ¿no? Entonces, porque si yo tengo poder, pero soy un poder productivo, que doy beneficios, que trabajo bien, que soy un líder, fantástico, pero si no eres el líder, no es el caso. ¿Qué pasa? Claro. Es que no es tan... Es decir, por eso yo creo que estamos fallando en algo, porque hay algo que nos falta atacar. Pues lo que estábamos comentando de las redes sociales, que encima tampoco ayudan, porque ahora mismo los big data, etcétera, te controlan perfectamente lo que tú buscas y lo que no. Y si tú buscas 2 veces sobre fotos de chicas con el pecho al aire o lo que sea, te van a bombardear de cosas sobre eso. Entonces no te dan pie para que tú puedas tener más input de otro tipo de información. Entonces te van centrando solamente en las búsquedas que tú has hecho y te van reafirmando en lo que tú estás pensando, con lo cual al no recibir otras cosas de fuera, de otras disciplinas distintas, de otros pensamientos distintos, de otras opiniones distintas, informaciones distintas, al final te van haciendo que tú vayas creyendo que esa es la única realidad. ¿Qué pasa? Que al final entienden que eso es lo que hay en el mundo, porque como no están viendo lo que hay en otros sitios, al final se centran en eso y creen que es lo normal, y no es así. No, ese es el problema de las redes sociales, sobre todo en gente que no tiene todavía un espíritu crítico de informarse de una cosa, de la contraria, de tener más opiniones sobre cualquier tema. Y eso hace que se vayan centrando solamente, bueno, eso les pasa a los jóvenes, nos pasa a los mayores, nos pasa a todos en temas políticos, económicos o lo que quiera que sea. Pero en este problema de la violencia de género parece que es que solamente haya una manera de hacer las cosas.
y eso es un peligro enorme que se está viendo en los resultados que tiene la juventud ahora mismo. Y es que creen que eso es lo normal, que tu novio te controle, que lo otro. A muchas chicas jóvenes, cuando se les ha preguntado en estudios, en institutos, han dicho, yo es que creía que esto es así, las relaciones son así, él me protege, él me guía y, en fin, es un poco un toma y daca, y pensaban que las relaciones son así, ¿no? Hasta que se les hace... Qué difícil, ¿verdad? Muy complicado. Y sobre todo, volviendo un poco al hilo con el que hemos comenzado el programa, las excusas, ¿no?, que hay para estas cosas, ¿no?, aquello que hemos puesto encima de la mesa en varias ocasiones. No, es decir, las excusas que da la mujer maltratada o el hombre maltratador o viceversa, ¿no? Hemos visto también la violencia sobre las mujeres abarca muchas, es un abanico muy amplio porque abarca muchos escenarios. Y después está el sexual. Es verdad que en los últimos tiempos hemos visto cómo ha habido, se han visibilizado casos de violaciones, manadas y estas cosas, ¿no? Y parte de la sociedad pone el foco en es que ella hizo esto o es que ella, es decir, justificando de alguna manera. En esto se ha centrado también un poco la campaña que desde la Generalitat Valenciana han puesto en marcha con motivo de este 25 de noviembre. Lo contaba la consellera Mónica Oltra. El masclisme és estructural. Socialment el tenim tan integrat que normalitzem actes que no haurien de ser normalitzats. I l'àmbit de la violència sexual no s'escapa a aquesta normalització. Per això hem optat també en una campanya, a banda de centrar-la en la violència sexual contra les dones, que és una part, com dic, de les violències que s'exerceixen sobre les dones, amb un enfocament molt quotidià i posant en el focus a l'agressor, que és qui ha de canviar si vol encaixar en una societat justa i igualitària. ¿Hay que poner el foco en el agresor? Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay que poner el foco en el agresor, porque primero hay que entender qué le pasa al agresor. Que sin entender lo que pasa al agresor, poco podemos trabajar, ¿eh? ¿Y qué le puede pasar al agresor? Uy, de todo. Es decir, si ahora cogemos perspectiva y decimos, vamos a intentar entender a esa persona que... Claro, pues es que yo siempre pienso que eso es como hacer un diagnóstico. A mí me traen una persona a mi consulta y yo tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico pasa desde lo neurológico a lo conductual puro y duro, y ¿dónde está? Pues dependerá. No todo el mundo, si a mí esto es un tema muy duro, porque luego te preguntan, bueno, ¿y el agresor? Si resulta que tiene un fallo neurológico, como un daño entre las vías que conectan la corteza prefrontal con la amígdala, ¿qué? Digo, pues tiene un daño. Es decir, pues tendremos que trabajar el daño. Su cerebro le está enviando señales específicas, entonces ¿qué le vamos a hacer? Hay un daño, entonces ¿qué hacemos? ¿Ha cometido el delito? ¿Pero cómo trabajamos? ¿No lo vas a dejar suelto? Es que no es tan fácil. Ahora luego están los que son por creencia. Tú no eres más allá que nada, como ser humano, que son muchos seres, personas que de verdad que piensan que otros son pura basura, ¿eh? Más de los que sospechamos, más de los que sospechamos. No, yo creo que en este caso también es como, no sé, no es comparable, pero como en los casos de corrupción o en los casos de robas 5 euros, no te pillan, roba otros 5 euros, tal, luego te enteras que otro también lo roba y entonces ya robáis los dos a medias. Y en esto de las manadas y todo eso es igual. Pues si un día habéis cogido a una chica y la habéis manoseado o lo que sea, no ha pasado nada, pues luego vas a hacer algo más y al final el grupo, lo que es el que se van envalentonando uno a otro, al final pues llega a lo que hemos visto de estas manadas, de las barbaridades, que han hecho lo que le ha dado la gana, envalentonándose uno a otro, porque no han tenido un previo en que pues la chica a la que a lo mejor han manoseado lo ha denunciado, o no ha habido ninguna cortapisa para que lleguen a hacer eso, que a lo mejor la han hecho antes y no nos hemos enterado, o la chica no ha denunciado, o lo que quiera que sea, y han ido cogiendo carrerilla, digamos, y entonces, claro, llega un momento en que no ven límite y hacen lo que les da la gana pensando que tienen impunidad. Eso hay que cortarlo radicalmente. Totalmente. O sea, que no hay excusa, cuando hablabas tú de la excusa, no hay excusa de ningún tipo para permitir esos comportamientos agresores en contra de la voluntad
de otra persona. O sea, es que no sé, yo ahí es que veo poca manera pero tenemos buen sistema judicial y policial, que es una maravilla, de verdad, ¿eh? Yo considero que están haciendo un trabajo excepcional. Lo que pasa es que es cierto que yo creo que muchas personas tienen miedo de denunciar por dos cosas. Y os voy a decir, una es porque tienen miedo de las repercusiones o que puede hacer sociales y todo, y otro, y eso es una de las cosas que más me está llamando la atención, es que no quieren denunciar, porque como estamos teniendo tantos problemas sociales últimamente con el extremismo de violencia de género, no quieren para que no las asimilen a personas que están mintiendo. Es muy duro, porque me dicen, no quiero denunciar, no quiero que me digan que yo soy como las otras porque lo hago por dinero, por no sé. Y yo digo, madre mía, pero sí hay que denunciar, y no quieren denunciar. Cuando hay que denunciar, porque las van a proteger muy bien, por lo menos por ahora, de otra manera. Ya sabéis que no siempre es perfecto todo, hay un tiempo. Claro, no se puede limitar los derechos de las mujeres tampoco, es decir, lo que tenemos que hacer es que vosotras podáis ir por donde os dé la gana en cualquier momento, a cualquier hora del día. Es verdad que hay que llevar precaución, hay que llevar cuidado. Yo tampoco me atrevería a pasar por determinados lugares a determinadas horas, ¿no? Hay que llevar cuidado. Pero esto no debe ser una excusa. Es que ella iba por ahí y no tenía que haber ido por ahí. No, eso... Pues no sé qué decirte, Andrés, porque yo a las 3 de la mañana no me voy por un callejón ni por un bosque. Bueno, yo creo que la inmensa mayoría tampoco. Bueno, pero hay que... a donde iba es que después hay determinados límites que tanto hombres como mujeres a veces cruzamos. No lo digo por mí, sino por otros. Relaciones peligrosas. Es decir, fijaos el caso de Marta Calvo, a la que asesinaron de manera muy vil y muy brutal, pero a las tantas de la madrugada quedó con un desconocido a través de las redes sociales y se fueron allí a consumir droga. Es decir, son extremos, ¿no?, que llegan a límites. Sí, pero eso no hombre, justifica esas nada, son excepciones que por supuesto hay que denunciar, pero yo creo que lo que estamos denunciando a día de hoy no son esos casos extremos, sino son casos en los que tú estás en una discoteca o estás en algún sitio y puedes salir a charlar con un chico y te cojan entre cuatro y te lleven a un portal y te violen los cuatro. Madre, o sea, que estamos hablando de cosas, no he llegado a ese extremo, que por supuesto me parece fatal. Y en ese caso pues también corre el riesgo de no saber con quién vas o lo que sea. Pero yo creo que hay situaciones mucho más habituales y que pueden desembocar en un caso de violación o de acoso sexual o de abuso sexual o lo que sea. Y eso es lo que habría que cortar mucho antes. Claro, no tiene por qué una chica dejar de tener esos comportamientos de conocer a un chico, salirse a la calle con él. No tiene por qué, ¿no? Pero es verdad que tenemos que advertir. Oye, cuidado. Hay que advertir, es que el lobo está... El león está, o sea, el león en la selva está. Sí, pero luego hay otro problema, que luego hay un lobo y el resto no son lobos. Claro. Pero claro, yo tengo un hijo de 23 años, dice, mamá, no vamos a poder ligar, porque claro, ahora si le dices a una chica, oye, qué guapa estás, que no sé cuánto, qué tal, y te invito a una copa, es que te puede denunciar, aunque no sea cierto, por acoso o porque la estabas molestando o lo que sea. Dice, esto se está poniendo muy difícil. Digo, es que claro, no podemos tirarnos al otro extremo, porque es que si no al final las relaciones sociales no van a poder existir. Lo de los chicos jóvenes, si ellos quieren invitar algo, las chicas tienen permiso para sacarle una foto y decirle, es por si luego me acosas. Sí. Las mujeres no pueden, los hombres, cuando los chicos no se van a atrever, es que... En fin, tendremos que reproducirnos de alguna manera. Sí, es verdad que ha puesto encima de la mesa, Rosalía, un asunto delicado, porque damos por hecho que la inmensa mayoría de los hombres, la inmensa mayoría de los chicos, de los jóvenes... son buenos chicos, son buenos chicos y no tienen ninguna intención de... Claro, pero esta psicosis en pensar en que van a abusar de ti... Puede abusar uno, pero los otros 99 de los 100 van a charlar, a conocerte, a lo que sea. O a intentar ligar, es decir, es verdad. Claro, ligar, como todo. Pero ligar no es malo. Y lo puedes rechazar y él puede insistir y seguir detrás de ti. Es que al final, que sepan decir no las mujeres hay una parte de pequeñitas que tienen que saber decir no. Y que lo entiendan los hombres también. Y que lo entiendan, claro, pero es que al final, bueno, es todo lo mismo. Si en mi casa tengo un modelo que mis padres han sabido hablar entre ellos, llegar a acuerdos, saber decir no, eso no se compra. Y a mí que me digan no, eso no lo haces. Que no porque apruebes una asignatura te voy a comprar una televisión. Le preguntábamos a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante si se puede alcanzar
la igualdad. Esta es su opinión. Yo creo que sí que se puede alcanzar la igualdad. Para ello estamos trabajando. ¿Que cuesta y es difícil? Sí, pero creo que estamos consiguiéndolo y llegará un momento en el que se consiga. ¿Alcanzar? ¿O es...? Yo creo que el ser humano es muy difícil. Ay, lo siento, es que yo tengo una visión muy biologicista, es cierto, pero es que creo que el esfuerzo cognitivo es tan grande porque todo eso se conforma desde que eres pequeñito. El cómo tú vas a hacer que tu hijo, su cerebro se conforme con esquemas de personalidad que sepan razonar, pensar, decir no. Imaginad la de horas diarias que hay que hacer eso durante años. No estamos hablando de una crianza de 3 meses como una ratita, estamos hablando de 15 años. Y yo sé que el esfuerzo cognitivo es terrible. No sé si lo de la igualdad es un concepto abstracto y al final lo que tenemos es que aprender a convivir con las diferencias. Y saber manejarlas. Es que a lo mejor nos tienen que dar poder a nosotras para saber cómo manejar esas diferencias y a los hombres también cómo lidiar bien con ellas. Es que por eso yo creo que hay algo que estamos fallando, de verdad. Porque si no en los colegios no estaría pasando lo que está pasando. Es verdad que hay un gran debate ahora y sobre todo en la política, cuando después ya se politiza este asunto, aquello del lenguaje inclusivo, lo de que no me abras la puerta del coche porque yo también me la sé abrir, es decir, estas cosas que a veces la política le pone encima de la mesa para provocar un poco el debate, ¿no? Pero que hace que uno se replantee estas situaciones y decimos, bueno, ¿a dónde empieza el romanticismo? ¿Dónde termina? ¿Dónde...? Yo no recuerdo que el presidente americano dijo que el hombre solo es igual a otro hombre en el momento de nacer. Una vez que nace ya no somos iguales y jamás en la vida vamos a ser iguales. Cada uno tiene sus capacidades, su biología, su entorno social o lo que sea. O sea, igualdad... como concepto abstracto me parece muy difícil, pero es que ni siquiera entre las mujeres podemos ser iguales, ni yo soy igual que mi hermana y tenemos los mismos genes o lo mismo tal. O sea, es que ese concepto a mí me parece muy complicado de definir y aplicar en la vida real. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es convivir y tener las mismas oportunidades y las mismas posibilidades para crecer todos y dentro de eso pues convivir con el respeto que nos merecemos cada uno, teniendo en cuenta que tenemos que tener claro que mi libertad empieza donde acaba la del otro y si quiero algo más con esa persona tengo que compartir, comunicarme, llegar a un acuerdo o lo que quiera que sea. Yo creo que debíamos de tender más a eso, que buscar la igualdad exacta de que todo, que si dicen todos, sea todas, y vivir el lenguaje tan... Yo creo que sí, que bueno, son cosas a las que hay que tender, pero yo creo que antes viene el hecho de que nos respetemos, nos comuniquemos, tomemos decisiones en conjunto y que la convivencia parta de un acuerdo entre las dos partes. A veces determinados líderes políticos hacen un esfuerzo extraordinario por mantener el lenguaje inclusivo en su mensaje, ¿no? Es decir, todos y todas somos... Y eso al final es que eso es un gasto energético que no lleva a ningún sitio. Yo lo siento mucho porque seguro que me van a comer, yo digo esto, pero para mí eso es una pérdida de tiempo y de energía. Deberíamos estar perdiendo tiempo y energía en cosas de verdad productivas para los chicos. Es decir, tú sabes el dinero que se está gastando en eso cuando deberíamos estar gastando dinero en formar a nuestros maestros y profesores de una forma especial para cómo hablar con los niños, cómo utilizar la voz para la educación, en coger a los padres y a las madres y darles de verdad curso formativo, menos preparación al parto, siempre lo digo, y más preparación a cómo cuidar a un hijo y cómo hablarle, cómo cuidarle, por favor. Bueno, el parto también genera un poco de estrés, ¿eh? Y sí, y no lo digo por experiencia, pero sí por... Pero en el momento que tienes al niño por la puerta de la casa, el ataque de ansiedad es terrible. Y de repente te das cuenta que no utiliza... Mira, si se aprende a manejar la voz, si biológicamente el niño nada más nacer, se han hecho experimentos a los 7 minutos de nacer niños que les meten el chupete electrónico, oye, conectado a ordenadores con los cascos para ver qué reconoce y solo reconoce la voz de la madre. Es capaz de distinguir lenguas distintas, pero su madre es a la que reconoce, al resto todavía. Entonces, si eso es así, ¿qué deberíamos trabajar? Si el cerebro del niño se está
formando por esos estímulos. Pues no tendremos que trabajar bien con esos estímulos, que es la base del aprendizaje y la base de las conductas futuras. Ay, yo no sé, pero vamos, mi cerebro me dice que menos A-O y más por favor, ¿qué te parece si hablamos? Modula tu trato, tu forma de expresarte. Sé capaz de decir a tu hijo, ¿no? Que es uno de los problemas, Andrés. Sí. Claro, tampoco quería abordar mucho el debate político en esta mesa, pero la política al final se cuela en todo, y sí que os quería preguntar un poco por el comportamiento de los mensajes de los políticos. Aquí, bueno, he bromeado, pero es verdad que a veces vemos cómo gastan una energía importante en mantener durante una interlocución el lenguaje inclusivo del todos y todas, de ellos y ellas, del alumno y alumna y del profesor y profesora y estas cosas, ¿no? Sin parar. Pues dando un paso más allá, ¿qué os parecen estas políticas? Sabéis que hay un Ministerio de Igualdad que maneja Irene Montero y que a veces tiene unos mensajes provocadores, ¿no? Efectivamente, no precisamente de igualdad. Yo pienso que estamos haciendo no estamos haciendo igualdad, estamos haciendo discriminación hacia un grupo de la población. Supremacía femenina. Efectivamente. Lo siento, a lo mejor hasta me pegan, pero bueno, ahora mismo. Es supremacía femenina porque yo soy mujer, pero es que tú eres hombre y me encanta ser mujer y me encanta que tú seas hombre. Y me encanta que además nos podamos hablar de tú a tú y que tú me respetes y me encanta que me abran la puerta del coche y que me retienen la silla y de vez en cuando que me inviten a cenar. No pasa nada, que no pasa nada, que por eso no soy menor, ni soy menos, ni soy que no. Ahora, si a ti te dicen, es que si un hombre te invita a comer, es que eres una prostituta, como sé que hay padres que se lo dicen a sus hijas, y tú dices, pues no. Es decir, entonces, esta guerra de supremacía que está habiendo mucho daño, porque está produciendo el efecto contrario. Antes decía Rosalía, mi hijo de 23 años que quiere invitar a una copa a una chica. Es decir, es una cosa, cosa habitual, ¿no? O no te creas podría ser. Que los jóvenes están preocupados con ese tema. Al revés, no sé si pasa. Es decir, no sé si ella va a decir, oye, te invito a una copa. No tanto. Sobre todo lo de invitar. No, es una broma. Me imagino que sí. No, pero es verdad que se ha estigmatizado mucho esa conducta, ¿no? Esa conducta les tiene preocupados. O sea, yo lo digo por mi hijo y los jóvenes de su edad y eso, que dice, mamá, cuando ven estas noticias y esto, es que no se puede permitir que tal, que te digan un piropo, que no sé cuánto, y dice, mamá, si le dice a una chica, joder, qué guapa viene, es que es capaz de denunciarte por acoso o lo que sea. A lo mejor estoy exagerando, pero en realidad ellos sienten que no saben cuál es el límite para poder acercarse a una chica, charlar con ella o lo que sea, y eso es real. O sea, eso puedo asegurar que es real porque lo estoy viendo en casa. Lo que tiene que ser es que ellas, vosotras, tengáis las herramientas también para diferenciar lo que es un piropo, una grosería, o lo que él cree que es un piropo y yo creo que es una grosería. Es decir, que a veces también es un poco eso. Es que tú sabes los mensajes que están aprendiendo nuestras hijas están pensando que si te dicen, qué guapa eres, violencia de género. Porque me lo están diciendo. Dices, es que eso es... Digo, vamos a ver, te está diciendo que eres guapa o te está diciendo lascivamente y marranamente y horriblemente que eres guapa. Bueno, pues no, pero es que me dice que soy guapa. Eso es violencia de género. Yo digo... Claro, es el problema. Claro que si le llegan solo ese tipo de mensajes y no ven que eso no es así, que hay otras teorías que dicen que eso no pasa nada. Que es lo contrario, que es un piropo y no pasa nada porque te den un piropo, pues muchas veces se confunden y eso es verdad. Le preguntábamos, hoy es 25 de noviembre y hoy hablamos en medios de comunicación, durante toda esta semana hay cartelería por las calles y en los pueblos se organizan campañas para hablar sobre la violencia sobre las mujeres, pero le preguntábamos a la concejala alicantina María Conejero, ¿y a partir de hoy qué? A partir de ese día, bueno, no es, nosotros conmemoramos ese día, es un día importante para la concejalía, pero el llamamiento lo hacemos siempre, que la sociedad se sensibilice con las desigualdades, con la diversidad de manifestaciones de la violencia de género. Seguimos trabajando duro para que no tengamos que celebrar este día 25 de noviembre.
que has dicho tú, que tienes razón. Aunque suene a utopía de momento este asunto, habrá que seguir conmemorándolo pues todos los años, pero si puede ser también todos los días. A ver si a base de esto cala algo el mensaje. Ojalá. Yo creo que bueno, es que la publicidad, ya sabéis, y ya lo hacía Julio César y Alejandro Magno, y lo sabían hacer muy bien. La publicidad es la base para hacer... Bueno, sí, yo creo que el primer publicista fue Ramsés II, ¿verdad? Lo hizo muy bien para... Yo creo que eso calará, pero habrá que hacerlo muy bien para que no haya discriminación, para que protejamos de verdad a nuestras mujeres que están bajo violencia de género, que yo creo que eso es esencial hacerlo, que vosotros estéis a nuestro lado, que no os sintáis discriminados, que yo creo que muchos hombres ya están empezando a sentirse discriminados y vejados, y eso yo creo que está trayendo un conflicto social muy grave. Yo lo veo así porque cada vez me viene más gente a la consulta, ¿eh? Sí, sobre todo no se trata de cambiar el rol, sino eliminarlo. Eliminarlo. Es decir, un poco lo que estamos diciendo aquí en esta mesa. No se trata de decir, bueno, pues como ahora hemos estado sometidas durante mucho tiempo, ahora vais a estar sometidos vosotros, ¿no? No, si es que si estábamos, nos faltaba un poco para llegar a, nos faltaba un poco o mucho para llegar a un equilibrio, lo que no podemos hacer es irnos al otro extremo. Es que es el momento de saber cuáles son las bases con las que tenemos que trabajar para llegar a una convivencia, a una comunicación y a un estatus en que verdaderamente tengamos las mismas oportunidades y tengamos las mismas posibilidades. Y luego cada uno, igual que hay ingenieros y hay gente que no ha podido estudiar porque no tiene capacidad, pues habrá personas que puedan hacer una serie de cosas y otras no. Y no por ser mujer tenemos que ser toda ingeniera o toda... No. Es que esa igualdad de decir, es que bueno, con si hay que... No nos hemos metido en el tema de las cuotas, pero al final dice, bueno, es que cada uno tiene que llegar según sus posibilidades a determinados puestos. Y lo que es importante es eso, que tengamos las mismas oportunidades y posibilidades para acceder a eso. Y que luego cada uno elija lo que quiera hacer o no. Porque hay muchas mujeres que no quieren llegar a determinados puestos porque no les apetece tener esa responsabilidad y no pasa nada. A veces se dice, y hay estudios aquí en la Universidad de Alicante, que las carreras de ingeniería informática o ingeniería mecánica o estas cosas en la UMH y demás, hay apenas un 5% de mujeres. Claro. Hombre, y entonces se dice, hay que igualar, hay que facilitar que ellas también lleguen ahí. Yo he hecho informática y al principio éramos el 50%, muchas chicas, muchos, y al final, bueno, estoy hablando hace ya 30 y pico, 40 años, y al final realmente acabaron unas cuantas mujeres y muchos hombres. Yo el otro día vi lo de mi sobrino que acaba de terminar su carrera de ingeniería informática, con todas las fotografías, ¿qué eran? ¿80? Pues habrían 5 mujeres. ¿Qué es? ¿Porque no pueden? No, porque no les apetece. Hay que no permitir que si ellas quieren lleguen. Que lo hagan, claro. Es decir, la auténtica igualdad es... que les permitan hacerlo y si ellas lo deciden, que lo hagan. Ahora, buscar ese... Es decir, no caben más hombres porque las plazas las vamos a reservar para mujeres. Es que yo puedo decir una cosa, yo estoy muy orgullosa de mis logros. A mí no me ha hecho falta luchar. He luchado con algunas cosas hace 40 años, pues yo eso lo hemos hablado tú y yo. Cuando yo quise hacer una cosa en ingeniería, había muchos ingenieros y yo era una mujer, me decían, ¿dónde va esta? Pero yo lo conseguí, ¿no? Entonces mis logros, igual que los de mis compañeros hombres, han sido por sus esfuerzos y sus esfuerzos. Yo no quiero que me den paridad, yo no, porque para mí es una falta de respeto para mi capacidad. Bueno, es verdad que hay que proporcionar las herramientas para que puedas llegar en igualdad de condiciones. Eso es lo importante, que puedas añadir el camino. Y es cierto que ya hay otras muchas carreras y otros muchos oficios donde las mujeres son mayoritarias, y entre ellas también el periodismo, sobre todo el televisivo y estas cosas donde hay muchas mujeres. Que vamos llegando, o sea que está claro que nos puede faltar todavía esa posibilidad de igualdad de oportunidades para muchas cosas. Eso hay que denunciarlo, pero estamos, estamos llegando. Yo en este último año pues hemos llegado a presidencias de varias asociaciones, mujeres que hasta ahora no había mujeres en esa presidencia, tanto la Asociación de Empresa Familiar, la Hoguera de Alicante, la Asociación de Periodistas. Oye, pues estamos llegando sin cuotas, sin nada, sino yo espero que sea por nuestros logros y nuestros méritos y eso. Por supuesto. Pues vamos llegando, vamos a abrir esas posibilidades para que la que quiera y elija voluntariamente optar a eso,
pueda hacerlo, y luego las que se quieran quedar en el camino, pues que se queden también tranquilamente, que no hay que, no es obligatorio tener que llegar a lo más alto porque seas mujer y tiene que haber una mujer, ¿no? Ni que haya paridad de periodistas, ni paridad de ingenieras. Yo la paridad no me... Tiene que ver psicología y enfermería. Exactamente. Claro. Pues Esmeralda Lamas, muchas gracias por haber venido y enhorabuena por esa iniciativa desde la Asociación A las Vivas. Que vaya todo muy bien. Y Rosalía Mayor, muchas gracias por haber venido. Placer, como siempre. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Cada semana preparamos los temas para poner encima de esta mesa. Ya saben, hoy teníamos que hablar, aunque tendríamos seguramente muchos más argumentos para seguir hablando de este asunto. Les dejamos y les trasladamos ahora el debate a casa. Gracias por su atención y hasta la próxima.